Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos en esta lluviosa mañana de domingo de es octubre todavía, sí. Eh, Estaba viendo una enseñanza de la maravillosa, increíble Jason Kadro Rinpoche, Mindrolin Kadro Rinpoche, y eh, hablaba sobre una cosa que muy habitualmente, no digo muy habitualmente, muy de forma consistente, de forma permanente, digamos, permea o envuelve el comportamiento que tenemos los budistas, sobre todo occidentales, pero en general. Y es que mmm, trata sobre la forma en que enfocamos nuestra práctica. ¿Okay? Muchas veces en el grupo de Telegram o WhatsApp de Sangha Virtual es una cosa que aprecio, es cuando hablamos de práctica, a veces por la mañana les pregunto qué tal va esa práctica. Y la gente, no solo en el grupo, sino cuando me encuentro con gente budista por ahí, en centros o lo que sea, eh, dice, pues yo por la mañana hago no sé qué, yo medito X tiempo, me preguntan por textos, oraciones, etcétera, ¿no? Incluso cuando hablo con mis compañeros de piso y alguna otra persona, que a lo mejor no le interesa el Dharma, eh, uno se encuentra hablando sobre la vacuidad de lo que sea. ¿Okay? Y te encuentras explicando el típico ejemplo de cómo un coche no existe por sí mismo, sino que depende de piezas que estén unidas en cierta conjunción precisa para que ese conjunto se le pueda denominar coche, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y sin embargo, como recalca muy bien Jenson Khandro Rinpoche, incluso si una persona es tímida o no puede hablar muy bien o no se expresa bien, seguro que si le dices que te explique en qué consiste la vacuidad o la realidad última de un fenómeno, seguro que se tira 10-15 minutos hablando sin ningún problema, aunque con nada que tenga cierta experiencia, cierto conocimiento en Dharma. Y sin embargo, nos olvidamos de cómo aplicar ese conocimiento, esa sapiencia en nuestra vida cotidiana, ¿ok? En nuestra propia mente, de forma activa, real, ¿ok? No ya cuando estamos haciendo prácticas, ¿no? No cuando somos becarios del Dharma, que intentamos pensar cómo aplicar tal cosa y vamos ensayando, no, sino como realmente cuando somos profesionales del Dharma y aplicamos todo eso que sabemos, lo integramos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra forma de pensar. ¿Okay? No solo o aquí lo voy a aplicar o aquí lo voy a aplicar, no, sino de cuando realmente lo tenemos integrado en nuestro comportamiento general, en nuestra forma de comportarnos, etc. ¿Okay? Y eso es una cosa que normalmente no pensamos. ¿Okay? Y Yasuma también recuerda, bueno, que sí, como digo, hay gente que a lo mejor no sabe expresarse incluso muy bien o no sabe mucho de Dharma, pero en cuanto entiende en qué consiste la realidad última, la vacuidad, cómo existen los fenómenos o cómo dejan de existir y tal, se puede tirar media hora hablando. Sin embargo, si le preguntas sobre los 10 acciones virtuosas, resulta que nunca nos acordamos de cuáles son. Nos podemos acordar de cuáles son los 5 votos laicos de Pratimoksha, de liberación individual, no matar, no mentir, etcétera. Pero cuando nos preguntan por las 5 acciones, o sea, por las 10 acciones virtuosas, perdón, ya como que se nos desencaja la cosa un poco, ¿verdad? ¿Ok? Así que y eso dice mucho de la forma en que practicamos el Dharma realmente. ¿Ok? Porque eso significa que estamos fallando en algo en lo que se supone que tenemos delante. Se supone que tenemos delante porque igual que quien más y quien menos, más o menos, entiende y puede explicar a otra persona, incluso cuando a otra persona le importa un pepino. Pero podemos explicar en qué consiste la vacuidad de algo, de un objeto, aunque sea,
eh, mm, muchas veces no somos capaces de, no ya de explicar, que tal vez sí, pero no somos capaces o no nos ponemos las pilas a la hora de integrar lo que sabemos sobre el karma. Porque si los budistas estamos todo el tiempo, es que si el karma esto, el karma lo otro, etcétera. Pero hace un tiempo, este verano, bueno, muchas veces, pero sobre todo este verano, me dio por recalcar ese punto, por lo menos en darle vueltas yo en mi mente, en mi cabeza, al hecho de que el karma sigue estando ahí cuando pasas olímpicamente de él, ¿ok? Y muchas veces no reparamos en ello, ¿ok? Muchas veces hacemos cosas, tenemos comportamientos, hablamos de cierta manera, nos expresamos de cierta manera, o simplemente dejamos que nuestra vida no ya se fundamente, sino que integramos de forma natural en nuestra vida cotidiana cosas que no se corresponden con el Dharma y que no se corresponden con ese supuesto deseo que tenemos de ser felices, de dejar caer solo, a ser posible, solo las semillas que nos va a dar un resultado eh, virtuoso. ¿Ok? ¿Me explico? Eso significa que, sobre todo en Occidente, en Asia se tiene más asimilado, pero en Occidente sobre todo, y sobre todo los que somos budistas, tendemos siempre de forma, o sea, por defecto, tendemos siempre a intelectualizar y articular y eh, tener siempre como ese ansia de tener que estar rumiando todo el tiempo toda la teoría del Dharma. Toda la teoría del Dharma, que ya es un mundo aparte de lo que es aplicar esa teoría en la vida cotidiana. ¿Me explico? Así pues, cuando alguien nos dice, oye, el karma sigue estando ahí cuando pasas olímpicamente de él, y como que nos hace gracia, podemos hacer memes al respecto, algunos hay por ahí, y resulta que es una cosa que tendríamos que tomarnos en serio, ¿nos parece? En el sentido de que sí, efectivamente, los karmas están ahí. Es como cuando eres fumador y ves que te están poniendo ahí en el paquete la foto de unos pulmones comidos por el cáncer, o te pone en letras enormes, fumar mata, ¿verdad? Y haces como que no lo ves, o lo ves y te inventas excusas para, no, bueno, lo típico que dicen los fumadores, de algo me tengo que morir, ¿no? Y bueno, te lías tu cigarro y tal, y fumas y como si tal cosa, ¿ok? Sí, que yo ya sé, sí, que fumar mata, pero bueno, no pasa nada, que bueno, o sí pasa, sí, pero bueno, yo ya veré, déjame tranquilo, ¿verdad? ¿Ok? Y ese es el comportamiento que tenemos también, los que nos fumamos, también nos comportamos de esa forma, ¿ok? Y hacemos cosas que no tendríamos que hacer. Y muchas veces no. Una cosa que también Rinpoche recalca es que todo este comportamiento, todo este transformación mental, y no solo me estoy refiriendo a técnicas específicas del Lojong, del adiestramiento mental, tal como lo estudiamos o leemos en los libros y tal, sino en general la transformación de nuestra mente, hablo de forma genérica, eh, muchas veces no se transforma realmente porque lo mantenemos todo esto, como decía antes, lo mantenemos todo en un plano teórico, ¿ok? Igual que sí, yo de acuerdo, soy consciente de que fumar mata, sí, ya lo sé, soy consciente de que en esta carretera no puedo correr a más de 90, sí, pero bueno, sí, yo voy a 110, ok, no, yo ya veré lo que hago, ok. Y ahora que digo lo de ya yo veré lo que hago, hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses, se me ocurrió una reflexión que no sé hasta qué punto es 100% precisa, ¿no? O aplicable a todos los casos, ¿no? Pero me dio mucho que pensar, ¿no? Se me ocurrió pensar que muchas veces en nuestra vida diaria una persona hace algo que a lo mejor no estamos de acuerdo o vemos que no es el camino correcto y le decimos, bueno, tú sabrás lo que haces. Y no deja de ser irónico que cuando decimos a una persona, tú sabrás lo que haces,
cuando se lo decimos de verdad de buen corazón y porque realmente vemos que no está haciendo las cosas bien, le decimos, tú verás lo que haces, pero lo que queremos decir es lo contrario. Porque esa persona, generalmente cuando a una persona le decimos, tú verás lo que haces, en la inmensa mayoría de los casos no sabe lo que hace. ¿Okay? Y nosotros tampoco. ¿Okay? En nuestro caso tampoco, porque nosotros también nos dicen, tú verás lo que haces. ¿No? A mí me lo han dicho millones de veces en mi vida, tú sabrás lo que haces. Y es un poco como si te dejaran fumar mata. ¿Okay? O no corras con el coche. Sí, bueno, sí, vale, sí. Yo veré lo que hago, sí, pues ya está, déjame tranquilo, yo veré lo que hago. ¿Okay? Como que el ego se viene arriba. Y así nos va. Así nos va. ¿Okay? Seguimos fumando, seguimos. ¿Okay? Lo de fumar es al mismo tiempo un ejemplo, un símil, pero también se puede tomar de forma literal, si queréis. ¿Okay? Si es vuestro caso, si fumáis, pues bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Okay? Y, por ejemplo, tengo delante las 10 acciones virtuosas. Esta que Rinpoche dice que muchas veces pues no, ni recordamos cuáles son exactamente, ¿no? Y es verdad, muchas veces se nos olvida. Si te dicen, ahora venga rápido, dime cuáles son las 10 acciones virtuosas, y nos quedamos como, de momento voy a coger el libro, que lo abra, y lo miro, porque no me acuerdo, de memoria. Y, sí, bueno, vemos en primer término no matar, sí, de acuerdo, ok, pero... Sí, bueno, no matar se supone que es una cosa bastante grave. Y muchas veces los budistas pues también tenemos cuidado vamos por un parque, por la calle andando, intentamos ir no pisando por donde hay muchas hormigas, por ejemplo. Y eso está bien. Si no lo haces, pues ya es hora de que te pares a pensar en esa clase de cosas, ¿no? Okay. Precisamente anoche lo hablábamos en el grupo, no es lo mismo. Hablábamos sobre la muerte, sobre el hecho de matar. Y decíamos que, claro, no es igual... quiero decir, no podemos evitar caminar por un sitio y si hay insectos, por ejemplo, hay hormiguitas o lo que sea, nosotros ya sabemos que por desgracia estamos matando muchas hormigas, quiero decir. Pero claro, yo apunté, claro, es que eso ya cambia y el karma cambia, las acciones cambian, cuando tú sabes conscientemente, o sí, estoy pisando hormigas, pero no te molestas en hacer nada por intentar no caer en ello. ¿Me explico? Quiero decir, si tú eres consciente, sí sé que estoy pisando hormigas, pero si no haces nada, entonces sí se genera un karma pesado, un karma negativo bastante fuerte. ¿Okay? Porque si lo estás pensando de forma consciente, sí tienes la posibilidad de, por lo menos, aunque en la práctica no haya posibilidad de enmendar eso, de buscar otra solución mejor, porque no podemos volar, tenemos la posibilidad de decir, sí, soy consciente de que estoy pisando hormigas, no está bien, se supone que dentro de lo posible tendría que evitarlo, voy a buscar la forma de no caminar por aquí, a lo mejor por el sitio de al lado, o si me voy por un camino en un parque, a lo mejor si voy andando por el césped, por la hierba, a lo mejor no piso tantas hormigas, ¿no? Por ejemplo, según el caso. Y muchas veces quiero decir, no pasamos a esa segunda fase, a ese segundo nivel, no nos planteamos. Sí, bueno, pensamos, bueno, sí, estoy pisando hormigas, bueno, es inevitable, ¿qué vamos a hacerle? Ya está, hay muchas hormigas, tengo que pasar por aquí sí o sí. ¿Okay? No nos tomamos la molestia de decir, un momento, incluso cuando sigo andando, pero voy a intentar ir por otro sitio, ¿okay? O por lo menos me voy fijando para intentar sortear las hormigas, ¿no? Y muchas veces no hacemos eso. Otra de las acciones virtuosas es la de no charlar sobre asuntos irrelevantes y no cotillear. Está incluido en la misma acción, es no cotillear y no hablar de cosas irrelevantes. Y muchas veces, muchos de nosotros sí cotilleamos sobre los demás. Con más malicia, con menos malicia, de forma inocente, de forma amistosa, de forma que procuramos que no sea ofensiva, simplemente charlamos de fulanito de tal y a lo mejor nos reímos con la persona que estamos hablando y tal, hay que ver cómo es fulanito. ¿Okay? Sí, hasta cierto punto no pasa nada, pero luego
Incluso nos imaginamos si fulanito estuviera aquí escuchando mis palabras se ofendería. No se ofendería, entonces no pasa nada, entonces no es cotilleo. Sí, pero aún así te estás involucrando en ello. ¿Ok? No digo que haya que frenar radicalmente todo tipo de comentario que se haga sobre terceras personas, por ejemplo, no quiere decir. Si tengo que hablar, estoy hablando contigo y tengo que hablar sobre fulanito, tenemos que mencionar, o simplemente si nos ocurre decir algo sobre fulanito, pues ok, no pasa nada, siempre que no sea ofensivo para él o, o lo que sea, ¿no? Siempre que no sea un cotilleo, siempre que no sea bla, 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 simplemente por charlar, hay que ver lo que me ha hecho fulanito en el trabajo, etcétera. Ok, o hay que ver fulanito, no quiere que le enseñe el mudra del mandala, quiere hacerlo a su manera, bueno, él verá, ta, ta, ta. Okay, hay que intentar realmente no caer en ese comportamiento. Okay, y cuando es como una cosa que veo mucho, por desgracia, es una cosa que me parece realmente grave, realmente me parece muy grave, porque aparte de las 10 acciones virtuosas que están muy vinculadas, o se parecen, tienen cierta similitud con los 5 votos de Pratimosha, uno de los 5 votos de Pratimosha, de liberación individual, que para quien no lo sepa, los votos de liberación individual son los 5 votos básicos que cualquier persona que se pretende hacer llamar budista se supone que tiene que mantener. ¿Ok? Quiere decir, no me entra en la cabeza, no es que no me entre en la cabeza, pero puede ser, pero se me hace raro una persona que sí, yo he tomado refugio hace mucho tiempo, poco tiempo, da igual, y sí, me considero budista, tengo refugio, mi maestro es no sé quién, y no, realmente no observo los 5 votos, o quiero decir, o si hay alguno con el que no me he comprometido realmente, por simple pereza, o por simple, no sé, por simple orgullo, o por simple hábito, o lo que sea. ¿Okay? Y eso ya es una cosa grave. ¿Okay? Y muchas veces no reparamos en ello, sobre todo en lo de, yo lo que veo, y repito, me parece bastante grave, es lo de no consumir intoxicantes. ¿Okay? No consumir intoxicantes significa que, quiere decir, el Buda, hasta donde yo sé, en ningún sutra aparece el Buda diciendo no tenéis que fumar. ¿Okay? Pero es una de las cosas que se sobreentiende. Un budista se supone que no corresponde que fume. ¿Okay? Y por supuesto, beber alcohol sí es especialmente grave porque de hecho, de forma originaria, digamos, no de forma de acuerdo con los textos más clásicos del budismo, cuando se menciona las 5 no las 5 acciones, o sea, los 5 votos de liberación individual, cuando se refiere a lo de no tomar intoxicantes, se refiere muy particularmente a consumir alcohol. Y sin embargo, hay budistas que sí consumen alcohol. ¿Okay? Y eso me parece especialmente triste, especialmente grave. ¿Okay? Sobre todo considerando que no sé, en otras culturas qué opinión se tendrá del alcohol, donde a lo mejor se normaliza más. Sin embargo, en Occidente, en un país como el nuestro, donde sabemos, quiero decir, además hay mucha cultura de gente joven que se emborracha. Yo muchas veces voy por ahí, no sé, como hoy, un domingo, o a lo largo de la semana, y escucho a la gente joven, y la gente joven se ríe y lo celebra, hablando de lo que vomitó la semana pasada por lo mucho que bebió. Y les parece gracioso la cogorza que se cogieron, o que si menganito tuvo que llevarme a mi casa y darme una ducha porque tenía un cuelgue grandísimo, porque estaba súper borrachísima. Quiere decir, en España hay mucha, como no sé en vuestros países si sois de fuera, pero en España hay mucha cultura de eso, por desgracia. Me parece muy triste. Pero aún me parece más triste que una persona que se hace llamar budista, que dice o que cree o que realmente considera que ha tomado refugio en el Buda, ha tomado refugio en el Dharma, ha tomado refugio en la Sangha, incluso ha tomado refugio en el Guru, si es practicante tántrico, y
queda un fin de semana o queda en cualquier momento del día para tomar algo con alguien, o sale por la noche a divertirse con sus amigos, que oye, perfectamente lícito. Ah, venga, vamos, ¿por qué no nos pedimos un chupito? Y esa persona dice, venga, voy a pedirme un chupito. ¿O qué te vas a tomar? Pues pídeme no sé, un ron cola. O me voy a tomar, no sé, un aperitivo. ¿Qué me voy a tomar? Venga, un par de cervezas con alcohol. Entonces, cuando se aplica a la perfección, eso que decía antes, de tú sabrás lo que haces, y esa persona, irónicamente, no está sabiendo lo que hace. Y sí, es un tema grave. Sí lo es. Porque los 5 votos Pratimoksha, junto con todo lo que se entiende técnicamente como Pratimoksha, que son también incluyen todos los votos que incluyen, que toman los monjes y monjas, etc. O sea que los votos de Pratimoksha no son solo los 5 de liberación individual, son muchos más. Son el fundamento de la ética. ¿Okay? Todos estos votos de las 3 cestas, los 3 grupos de enseñanza que dio el Buda, todos se incluyen en el Vinaya, que es la cesta, es la categoría de enseñanza sobre la ética, la moralidad, el comportamiento. ¿Ok? La rectitud, el buen comportamiento, la integridad moral que tiene una persona. No solo comportamiento social, etcétera, sino la propia integridad, la propia honestidad personal que tiene esa persona para consigo mismo. ¿Ok? Que tú te mires al espejo y tú, en tu fuero interno, reconozcas si eres de verdad una persona íntegra, honesta, ética, moral, etcétera, de verdad. No de cara a la galería o de cara a tus amigos o etcétera, no, sí, sino que tú realmente te mires al espejo y digas, soy una persona íntegra, soy una persona honesta o realmente no lo estoy siendo. Y una persona cualquiera de la calle no tiene esos compromisos. Por supuesto, se supone que todo el mundo tiene que ser una persona íntegra, honesta, etcétera, pero vamos a reconocerlo, no todo el mundo lo es. Mucha gente no lo es. ¿Okay? Mucha gente miente, mucha gente roba. Quiere decir, o no robar, no hace falta robar un banco. Quiere decir, que un amigo te preste un libro o una película y como han pasado 10, 15 años, pues te haces el tonto y no se lo devuelves. ¿Okay? Eso también es robar. ¿Okay? Y una persona cualquiera, como digo, no tiene ese compromiso. Se supone que sí, todos tenemos que tener un comportamiento más o menos ético, portarnos bien con los demás, ser personas íntegras, etc. Pero es que nosotros como budistas tenemos el compromiso. Además, el compromiso básico y fundamental hasta el punto de que una persona no puede realmente llamarse budista, ni siquiera eso, si no has dicho, de acuerdo, voy a comprometerme, repito, comprometerme en no matar, en no decir mentiras, en no coger nada que no sea mío, en no tener un comportamiento sexual que no es el apropiado, no voy a tomar intoxicantes. ¿Okay? No sé si me dejo alguno, creo que he dicho los 5. Y sin embargo, tenemos ese compromiso y a lo mejor lo hemos hecho delante de un lama, nos hemos puesto de rodillas, hemos recitado estas oraciones y de rodillas, postrándonos delante del lama, hemos dicho no voy a matar, no voy a mentir, no voy a tomar intoxicantes, etc. Y a lo mejor esa noche no. Pero el fin de semana que viene nos llama un colega, vamos a tomarnos venga, sí, o vamos a quedar unos amigos a cenar. Y venga, una ronda de chupitos. Y tú dices, venga ese chupito. ¿Cómo que venga ese chupito? No. No nos damos cuenta de que el karma, como decía antes, sigue estando ahí cuando pasamos olímpicamente de él o cuando no te acuerdas de ello.
Lo mismo ocurre cuando, si nos referimos a la última de las 10 acciones virtuosas, que es no mantener visiones erróneas. Como decía antes, todos somos capaces, o quien más y quien menos, somos capaces de explicar a otra persona, en qué consiste la vacuidad de un objeto o de lo que sea, ¿no? Y sin embargo, mantener visiones erróneas se refiere precisamente a eso mismo exactamente. En el sentido de que no es cuestión de explicarle a otra persona la realidad de la existencia de un coche o de una manzana o de una flor o una semilla y demás, ¿no? Sino cuestión de nosotros en nuestra vida diaria comprender y en cierto modo hasta cierto punto realizar la, el modo de existencia verdadera de nuestras emociones o nuestro enfado cuando alguien, entre comillas, nos hace enfadar. ¿Okay? Cuando una persona nos habla mal, cuando nos profiere algún insulto, tenemos que ver cómo reaccionamos. ¿Okay? Pues sabemos, no está bien enfadarme, no tengo que... intento sentir compasión por esa persona, incluso puedo llegar a entender que, bueno, esa persona se está enfadando conmigo, tengo compasión porque si esa persona se enfada es porque está sufriendo en cierto sentido, puedo preocuparme por preguntarme si soy yo quien está haciendo sufrir a esa persona, ¿ok? Por eso esa persona me habla a mí así de esa forma desagradable, etcétera. Pero vemos en el libro no mantener visiones erróneas. Y sin embargo, en ese momento, cuando nos dicen una palabra más alta que otra, nosotros, ¿qué reaccionamos? Reaccionamos también. Nos enfadamos, nos ofuscamos, nos ofendemos, incluso cuando no insultamos a esa persona directamente, pero luego nos encerramos en nuestra habitación o no tenemos ganas de hablar con nadie y realmente nos afecta. ¿Okay? Que no digo que sea fácil, ¿okay? Pero actuamos de esa forma. No es fácil, pero una cosa es que no sea fácil llegar a un punto en que realmente no te llega a afectar esas cosas y realmente no te enfadas nunca. Es difícil. Pero es que en ese momento nos dejamos cegar por nuestra ignorancia y no reaccionamos a eso. Ni siquiera nos da por pensar en, oh, no tendría que enfadarme, no tendría que ofenderme por lo que esa persona me ha dicho. ¿Ok? Sí actuamos de forma ignorante, sí que mantenemos visiones erróneas. Sí que tomamos la determinación, sí tomamos decisiones que se fundamentan en mantener visiones totalmente erróneas. Aunque luego nos conectamos al Zoom o vamos al centro de Dharma y el maestro nos dice, oye, no mantengas visiones erróneas. Y no mantener visiones erróneas va mucho más allá de entender los 5 agregados o entender de qué forma existe este móvil. ¿Ok? Causas y condiciones, karma, bla, bla, bla. Ok, sí, pero cuando alguien se cabrea contigo, ¿qué pasa? Te cabreas de vuelta, lloras, te deprimes, te ofendes, te tomas decisiones, como digo, que están fundamentadas en no entender o ignorar deliberadamente lo que es no mantener visiones erróneas. Eso es una cosa que tendremos que darle una vuelta, por no decir muchas vueltas. ¿Okay? La forma en que realmente nos estamos comportando. ¿Vale? Porque si no, no deja de ser lo que decimos nosotros mismos siempre, que el Dharma, si no es practicado, no tiene razón de ser. ¿Okay? Toda la enseñanza de Buda, si te la metes en el cerebro, como si memorizas todo el Kangyur y el Tengyur o todo el Kanun Pali, no sirve absolutamente de nada si te limitas a conocerlo, por mejor que lo conozcas. Aunque te lo sepas de memoria, todos los sutras, da igual. Si no lo integras en tu propia vida, si no transformas tu mente, etcétera, no tiene sentido. ¿Okay?
Es como si te quedas en las dos primeras nobles verdades. El sufrimiento existe y el sufrimiento existe porque hay causas y condiciones que así hace que exista. Pero si no acometes de forma práctica en tus 24 horas al día, quiero decir, no lo integras realmente en ti mismo, en ti misma, que si es posible lograr una cesación del sufrimiento y no pones en práctica el camino que lleva a la cesación de ese sufrimiento, evidentemente no va a producirse esa cesación de sufrimiento. Es de cajón, es obvio, ¿no? Así que no tiene ningún sentido decir, sí, yo soy humildemente, yo sí, soy budista, sí, ok. Paco, ponme un par de cervezas. Se supone que tienes votos específicos de no tomes intoxicantes, no tomes alcohol. Y además no votos tántricos, no, que hay algunos budistas los hacen, otros no. No, quiere decir, si te consideras budista, se supone que no tienes que beber alcohol. Y sin embargo se hace. Y sin embargo se sueltan mentiras. Y sin embargo vas andando por el camino, dices, bueno, sí, bueno, alguna hormiga tendré que pisar, ¿qué vamos a hacerle? No pasa nada. No, sí, sí pasa. ¿Okay? Por lo menos molestarse en mirar, voy a caminar por otro sitio, no gracias, no bebo alcohol, no gracias, no tomo drogas, no voy a mirar a esa persona atractiva de forma irrespetuosa, etcétera. ¿Okay? Pero hay que integrarlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y no solo porque no, es que mi religión me prohíbe hacer ciertas cosas o mi religión me obliga a comportarme de ciertos modos, no, sino porque realmente comprendemos qué es lo que estamos haciendo, comprendemos en qué consiste esa disciplina ética, esa disciplina moral. ¿Okay? Y bueno, espero haberos hecho reflexionar un poco en este sentido. ¿Okay? Muchas gracias.